tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros a mitad de la semana. Hoy es un día muy especial para este noticiero, el noticiario cultural de la televisión mexicana, porque se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra, bueno, yo creo que a lo mejor la palabra es más apropiada, la conmemoración, desde 1981, esto en recuerdo del asesinato de las hermanas Mirabal, María Teresa, Minerva, Patria, conocidas como las mariposas, que eran activistas políticas en República Dominicana, fueron encarceladas en diversas ocasiones. Finalmente, justo el 25 de noviembre de 1960, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano en épocas de Trujillo, sí, de Rafael Leónidas Trujillo, a quien bien retrata en La Fiesta del Chivo Mario Vargas Llosa, esta novela que habla sobre todo de justo aquel año en que tiene lugar el asesinato del dictador. Bueno, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber reflexión, hay reflexiones, hay comentarios, hay encuentros culturales en muchas partes del mundo. La ONU ha propuesto 16 días de activismo y con un acuerdo con la Secretaría de Gobernación de nuestro país, también otras dependencias como la Secretaría de Cultura. Nosotros estaremos muy presentes en estos 16 días que dura la jornada de reflexión en torno a este día que pues es una vergüenza para gran parte del planeta, para nosotros como mexicanos, que haya 10 feminicidios al día. Ya son un poquito más de 10 feminicidios, está creciendo y es dolorosísimo e indignante. Rafael García Villegas, Güemansi Rodríguez, vamos a tener estos contenidos el día de hoy, entre otras cosas. Así es, Laura, es muy importante esta fecha, justo por esto que mencionas. No estamos frente a algo que sea algo que no pasa. Lamentablemente, en la mentalidad de muchas personas pareciera que cuando damos este tipo de información o vemos estos números, pareciera que estamos hablando de algo que ocurre en otro planeta. No es verdad, es algo que ocurre en el mundo. Y lamentablemente nuestra región es una que tiene las cifras más alarmantes y una violencia también muy considerable. Y por eso es que vamos a hablar de esto el día de hoy. Rafael. ¿Qué tal, Güeman? Hola, Laura Regis, en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Qué gusto que nos acompañen. Y en efecto, estos 16 días de activismo que propone la ONU se enfocan a una gran convención que va a haber en Beijing en 2025, pero antes, el próximo año, en México y en Francia, va a haber dos foros muy importantes para la generación de equidad, de igualdad, que es esta idea de reconocernos en los otros. Hablabas hace ratito de las cifras, Laura, que son muy preocupantes. De hecho, hoy en la mañana, varias funcionarias del gobierno federal estuvieron reunidas precisamente para reflexionar desde las distintas trincheras cuáles serán las acciones que se deben tomar rumbo a este foro, pero también el día de hoy para acabar cuanto antes con esta violencia que existe de género y que es una triste realidad, y ya lo refiere Güeman, no solo en México, sino en gran parte del mundo. Y al respecto, ¿qué es lo que va a hacer la Secretaría de Cultura? Aquí les tenemos la información. Naciones Unidas en 1999, la Secretaría de Cultura Federal ha compartido mediante un comunicado las diversas acciones e iniciativas que ha implementado para impulsar la igualdad de género y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Una de ellas es el programa Equitativa, dedicado a la producción, programación y difusión de proyectos en torno a la igualdad de género, que ha abierto espacios para la promoción y visibilización del trabajo de creadoras y agentes culturales. Las bases para que estos principios se incorporen en el actuar de la Secretaría de Cultura y sus distintas instituciones quedaron plasmadas en la Guía Conceptual de Programación Cultural con Perspectiva de Género, publicada en la plataforma editorial del Centro de Cultura Digital. En otra muestra de estas acciones, el programa Cultura Comunitaria realizó en marzo pasado el Cónvite Cultural en Ecatepec, Estado de México, en donde a partir de espacios de intercambio artístico se generaron reflexiones sobre la importancia de erradicar las violencias que viven cotidianamente las mujeres. En esta actividad se contó con la participación de 562 personas. A su vez, el Instituto Mexicano de Cinematografía llevó a cabo el concurso de guión de cortometraje contra la violencia de género Nárralo en primera persona, dirigido a mujeres y mujeres trans. Se inscribieron 442 proyectos de 31 entidades del país, de los cuales 5 resultaron premiados.
De igual forma, la Secretaría de Cultura participó en Mujer Exporta MX, una iniciativa del gobierno federal encabezada por la Secretaría de Economía, donde se promovió que mujeres al frente de empresas creativas y culturales de México tengan las herramientas necesarias para su desarrollo y expansión hacia otros mercados, facilitando su acceso a financiamientos y redes de negocio. Además, en conjunto con InMujeres y las Secretarías de Economía y de Hacienda, se llevará a cabo el Seminario Permanente Ágora, un modelo de capacitación y de vinculación para mujeres empresarias del ámbito cultural y artístico. Las sesiones de Ágora se realizarán de manera continua y virtual, cuando la contingencia sanitaria lo permita. La Secretaría de Cultura forma parte del Grupo Intersectorial de Prevención de Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes. Aunado a esto, con apoyo de la Secretaría de la Función Pública, puso en marcha la creación de la Unidad de Género, a través de la cual se fomenta la cultura de la denuncia y garantiza que haya espacios seguros y capacitación para su personal. Con acciones como estas, señala la secretaria, se da continuidad a las emprendidas por la actual administración para acabar con los casos de acoso dentro de sus espacios de trabajo, erradicar la violencia de género e impulsar la equidad. En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México se suma a esta conmemoración con un programa de actividades organizado por la Coordinación para la Igualdad de Género. A propósito, nos habla Sandra Lorenzana. La UNAM se pinta de naranja, con un emblema que dibuja a un puma universitario acompañado por una mariposa en este color. Busca representar el símbolo de la transformación hacia la erradicación de la violencia contra la mujer. Facultades, escuelas, institutos y entidades académicas serán embajadas Puma contra el panorama que agrede al cuerpo femenino. Durante 16 días, la institución presentará un programa con más de 150 actividades que reflexionará en torno al tema. Que la mayor parte de las actividades que estamos realizando tienden a esta sensibilización, tienden a hacer visible la violencia de género, a sensibilizar en torno a esta y a encontrar caminos para solucionar entre todas y todos aquello que estamos viviendo. Nos estamos concentrando en esta realidad tan brutal que vivimos en México, de 11 feminicidios al día, de una violencia que ha aumentado de manera terrible durante la pandemia, justamente porque eso que consideramos, o ese que consideramos el lugar que debería ser el más protector para las mujeres, puede volverse un infierno, como es el propio hogar, ¿no? Mucha violencia doméstica, mucho trabajo de cuidados, sin corresponsabilidad de parte de los otros miembros de la familia. Conversatorios con colectivos estudiantiles, encuentros internacionales con sedes de la UNAM en el extranjero y con ONU Mujeres, acciones colectivas digitales, presentaciones artísticas y de radio serán parte de las actividades que se realizarán. En los últimos 4 años, la UNAM recibió 1.350 quejas por violencia de género. En 2020 se duplicaron estos llamados de alerta con la implementación del protocolo para la atención de este tipo de casos. Para lograr alcanzar el objetivo de una sociedad y una universidad libre de violencia, hay que pensar en diversos frentes. Hay que pensar en este frente de la sensibilización y la visibilización de la violencia hacia las mujeres, porque hay gente que o no la ve o prefiere no verla. Las acciones van por el lado de la sensibilización, pero también tienen que ir por el lado de la educación. Por eso estamos incorporando y transversalizando la perspectiva de género en los planes y programas de la Universidad Nacional. Capacitación de nuestros profesores y profesoras, de la gente que está en contacto permanente con las y los estudiantes universitarios. Y por supuesto también un tema de legislación universitaria. El programa podrá seguirse en la página coordinaciongénero.unam.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y hay un tema que
la verdad es muy, muy interesante y del que tendremos que hablar con mayor frecuencia, que es el machismo en el lenguaje, la violencia de género en el lenguaje contra mujeres y también de pronto contra hombres, porque a los hombres se les insulta muchas veces diciéndole eres vieja, eres marica, eres mujer, pareces mujer. Es un insulto doble. Entonces, bueno, pues hay muchas reflexiones al respecto. Hay que ubicar qué de nuestro lenguaje es machista y qué no lo es, porque a veces también utilizamos expresiones que son contrarias a el buen uso de la lengua, pensando que quizá son machistas. Bueno, en este sentido, en todo este contexto, Concepción Company, quien sabe mucho del tema, impartió una conferencia titulada El poder del femenino para platicar acerca del uso del lenguaje como una herramienta de empoderamiento de la mujer y la poca o a veces nula incidencia, como lo mencionó, con esta expresión de las políticas lingüísticas en nuestra sociedad. Vamos a ver. ¿Cuántas muertas va a requerir este país para ser respetuoso, incluyente y una mejor nación? Esa es la pregunta que plantea Concepción Company en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como lingüista, asegura que el lenguaje es una de las herramientas más visibles que ha usado la lucha feminista. Sin embargo, no es poderosa. Desde el 1 de enero de 2020 al 25 de octubre del 2020 son los datos actualizados. Aquí tengo los datos. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muertas, 5.155. Son 17 mujeres por día. El total de delitos de violencia de género son 73.007, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. ¿Qué ocurre con el lenguaje? Pues es como una cortina de humo, porque los políticos están felicísimos de decir todas y todos o nosotras mismas, que son posibilidades de la lengua, pero no inciden en nada en las verdaderas políticas públicas de cómo lograr equidad. La investigadora y académica plantea que ser mujer en este país es una desgracia y ser hombre también debido al sistema patriarcal. Además, que el poder del lenguaje es poco si no se educa desde las bases de la igualdad y del respeto. ¿Por qué no usar una herramienta que ha dado la gramática de la lengua española desde siempre y está desde el latín, que es usar solo femenino? Y si usamos solo femenino, los hombres quedan invisibilizados. Yo no sé por qué queremos ser iguales si tenemos la herramienta gramatical para empoderarnos y sacar de una vez del discurso ese lenguaje incluyente. ¿Cuál es el empoderamiento del femenino? El poder del femenino. Que si yo digo el Congreso está constituido por diputadas y senadoras, los hombres no existen. Y es que no sirve de nada, absolutamente de nada, hacer políticas lingüísticas si no van de la mano y con una prioridad absoluta a políticas de educación en el respeto, en la equidad, porque este país es un país machista y patriarcal por los 5 costados, que ha aumentado 137% respecto de 2019 la violencia de género. Buenas tardes. Concepción Company impartió la conferencia El poder del femenino, que puede verse en las plataformas digitales del Colegio Nacional. Noticias 22, Karen Rivera. Farragosos. Pues ahí están los hechos, ahí están las cifras que van mucho más allá de las palabras. Vamos a pintar este mundo de naranja, una pausa y seguimos platicando al respecto. Sergio Hernández nos habla de sus inicios como pintor, su amor por Oaxaca, su ciudad natal y el arte en Japón. Es el lugar que más te atrae cuando se trata de arte. Sí, Japón a mí me lo explico y me lo entiendo como a mi modo. Soy Sergio Hernández, pinto, grabo, hago esculturas, cerámica. Silvia Lemus presenta Tratos y Retratos, miércoles 22 horas. Durante 30 años, el INE
la ciudadanía hemos compartido una gran causa: organizar elecciones libres y auténticas. Y en 2021 tendremos un nuevo reto para seguir construyendo la democracia. Las elecciones más grandes de la historia. Ven y trabaja como capacitadora o capacitador asistente electoral. Inscríbete en INE.mx. Contigo y el INE, contamos todas, contamos todos. Descubre la vida del auténtico león africano, desde su nacimiento hasta que se convierte en rey y muere en el destierro. Ha llegado el momento de vivir la naturaleza desde dentro. Una extraordinaria investigación que el naturalista Jorge Alezango ha realizado con leones salvajes durante 10 años en Masai Mara. El rey de la sabana, en Naturaleza. Estreno, domingo, 17:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22. Hace algunos meses, la escritora Rosemary Salum publicó un libro donde revela cómo es que la migración y el cambio de idioma han marcado su vida por completo. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella para conocer el origen de esta reflexión. 3 semillas de Granada, ensayos desde el inframundo, es el título del más reciente trabajo de la escritora Rosemary Salum. Este libro surge a partir de varios ensayos que escribí justamente haciendo una reflexión sobre lo que es vivir fuera de tu país, ¿no? Vivir en el exilio, vivir desarraigado. Es muy curioso porque al poco tiempo me di cuenta de que muchos escritores que estamos viviendo en Estados Unidos, que somos de otras partes de Latinoamérica, constantemente estamos haciendo reflexiones sobre quiénes somos, dónde estamos parados y escribiendo sobre este tema. Entonces, en un principio fueron 1 o 2 ensayos que me pidieron sobre este tema, pero fue muy chistoso porque a partir de ese momento sentí como que se abrió una compuerta y decidí que tenía que escribir más ensayos sobre eso porque sentí que tenía de pronto mucho que decir. Era como muchas ideas se estaban agolpando y necesitaban salir. La identidad ha sido un tema recurrente en la obra de esta escritora mexicana de origen libanés, ya afiancada en los Estados Unidos. Un tema que ya venía yo arrastrando desde mis abuelos y sus antepasados, porque claro, mis abuelos vienen del Líbano a México y de México ya nacen mis padres en México, nosotros nacimos en México, pero yo ya después me vengo a Estados Unidos. Entonces, claro, me doy cuenta que hay un exilio, una itinerancia, ¿no? Que empieza desde el Líbano, acaba en Estados Unidos, y que eso no permite que en un momento dado yo conforme una identidad concreta y que diga, bueno, yo soy esto, ¿no? Porque cada vez que digo yo soy esto, es como si no embonara en ninguna de las casillas que la sociedad te presenta. Entonces, claro, al cabo de mucha reflexión y sobre todo mucha introspección, logré conciliar todos estos orígenes y se convirtió en esto que es ahora mi identidad, ¿no? Que soy esta persona que soy ahora y que no tiene problema, digamos, que en conciliar los orígenes, en conciliar las tradiciones, en conciliar las costumbres, ni de Líbano, ni de México, ni de Estados Unidos. Para la escritora que, a causa de la violencia, salió de manera intempestiva de la Ciudad de México y se asentó en los Estados Unidos hace más de 20 años, la escritura ha sido fundamental en el proceso de adaptarse e integrarse a una nueva realidad. El lenguaje se vuelve este catalizador donde me permite ser quién soy yo, porque claro, el lenguaje va acompañado de una forma de ver el mundo también. O sea, la forma en que uno ve el mundo no se separa del lenguaje o del idioma que uno habla. Entonces, el español se vuelve para mí es un hogar. O sea, realmente se vuelve un hogar en todo el sentido de la palabra. Es el mismo lenguaje el que va a ser determinante para sanar todo esto que está uno viviendo, esta herida, esta decisión, ¿no? Este desarraigo, este arranque, ¿no? De arrancar tus raíces y quedar un poco como en vilo, como sin una sustancia, sin una base, sin una plataforma en donde puedas tú pararte. Entonces, el único lugar en donde uno puede realmente
apoyarse es en el idioma, y es justamente a través del idioma que tú puedes empezar tu recuperación. Los ensayos que Salum reúne en este libro, una edición de Vaso Roto, van del pasado al presente, de lo más íntimo a lo público, de lo político a lo tecnológico, que define la complejidad del mundo que vivimos. Un poco la intención de hacer el libro así era, digamos, brincar esta barrera del mundo abstracto en donde hablamos de la política como algo que existe allá afuera y la economía algo que existe allá afuera, y lo personal existe como en otro nivel y en otro rubro, y sin embargo todo lo que sucede afuera ahora más que nunca nos afecta personalmente, y nos afecta no solamente en la cuestión económica, nos afecta en nuestra identidad. Rosemary Salum es fundadora y directora de Literal, un proyecto cultural que convoca a la población hispana en los Estados Unidos a participar en proyectos culturales. Ha sido un proyecto para mí muy importante, muy querido, que me ha permitido abrir un espacio para mí y abrirnos un espacio a todos los hispanos que estamos viviendo en Estados Unidos. Un punto donde se puede recuperar el lenguaje, donde se puede recuperar la forma de ver el mundo, todas estas reflexiones artísticas e intelectuales de cómo vemos el mundo, se pueden recuperar ahí. Con información de Guadalupe Alonso, Noticias 22. Bueno, es un gran proyecto, Literal, Latin American Voices, Voces de América Latina y Literal Publishing, porque es una editorial, es una revista y es un punto de encuentro entre dos lenguas, entre muy diversas culturas. Y bueno, algo de lo que les habíamos platicado ya desde hace algunos días es de Teatrix México, que el próximo viernes, el 27 de noviembre, va a inaugurar esta plataforma con una comedia de humor negro escrita por Isabela Coppel, protagonizada por Marina de Tavira, por Regina Blandón, por Alfonso Herrera. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es el precio que se paga por la creación? ¿Qué significa ser sujeto del arte? La dramaturga Isabela Coppel partió de estas preguntas para escribir la obra El paraíso de la invención, propuesta escénica que narra la lucha de una madre y un padre por la custodia de su hija. Bueno, nace de varias ideas, pero la principal es qué pasa cuando vives en un mundo de creación y te sacan de él, ¿no? ¿Qué pasa con las musas de los pintores, por ejemplo, que tienen una fecha límite de expiración, ¿no? El precio es diferente para cada persona en cada situación, y yo creo que en esta obra vemos a 3 personas en 3 lugares diferentes, en 3 posiciones de juego, sí, por así decirlo, diferentes, que pagan 3 precios diferentes. La historia, la anécdota, básicamente es un padre escritor muy exitoso y una madre que es sujeto del arte, que siempre ha sido una musa, una inspiración del arte. Y bueno, es una madre alcohólica. Y por otro lado tenemos a este padre artista exitoso, que es un padre ausente, que no es un esposo ni un padre común y corriente, sino que prioriza su trabajo creativo, y la familia se ve devastada por todas estas razones. Y la otra idea con la que quería jugar es con un mito que a mí me parece entrañable y muy importante, y que cuando lo leí no lo podía creer, que es el mito de Medea. Y quería reinventar Medea. En la mitología griega, Medea, herida de amor, decide matar a sus hijos para vengarse de su pareja. Isabela Coppel recrea este mito con una dosis de humor negro y a través de un discurso filosófico y espiritual coloca a la familia como el núcleo de la tragedia. Hay un dicho por ahí que dice que la tragedia, para que sea tragedia, tiene que suceder en familia, ¿no? Y la familia es como este espejo de las cosas que no queremos ver. Hay por ahí una escena en la que se habla de ambas cosas a través del arte, y cómo el arte ayuda a hacer que ambas cosas tengan sentido y convivan en un mismo universo.
Esto lo grabamos en un teatro vacío, en el Teatro Milán, y usé el espacio como un personaje más, el teatro como un personaje más. Las escenas suceden en las butacas, en el escenario, en un puente de tramoya, en los desahogos, en el camerino. Y no hay más escenografía que el teatro. Crear una convención distinta, una metáfora distinta. Es una comedia muy profunda que tiene tintes trágicos y que, por otro lado, te hace sonreír todo el tiempo. Con la participación de actores como Marina de Tavira, Alfonso Herrera y Regina Blandón, y bajo la dirección de Lorena Maza, El Paraíso de la Invención se podrá ver a través de la plataforma de streaming Teatris. El estreno será el viernes 27 de noviembre a las 20:30 horas. Noticias 22, Karen Rivera. Una propuesta muy atractiva, como lo es sin duda también esta que les planteamos a continuación. Creadoras de múltiples disciplinas artísticas se reúnen en el proyecto cinematográfico Mar es Dentro, una iniciativa donde las mujeres alzan la voz para dar cuenta de la violencia de género. Con el objetivo de expresar desde diversas voces el sentir de la mujer en el encierro, a través de la poesía, la danza, la música y el cine, artistas de distintas generaciones y orígenes, cada una en su espacio íntimo, cotidiano, crean el proyecto cinematográfico Mares Dentro. A lo largo de 30 minutos, el mediometraje resultado de la colaboración entre Tandem Compañía de Danza y la productora Fungi Films va tejiendo y amalgamando el talento de las artistas. La pianista de 14 años, María Hahnemann, la bailarina y maestra Cora Flores, quien da voz a la poesía de Marina Roca, Lucía Izquierdo y Teresa Dey, las cantantes Paulina Soto y Olinka, la juventud y fuerza escénica de las bailarinas Cassandra Solano, Erendira López, Carolina Echeverría y María Tapche, y la dirección coreográfica de Leticia Alvarado. Pensamos que la última marcha multitudinaria que hubo de mujeres en marzo fue de repente silenciada o apagada brutalmente por esta pandemia, ¿no? Y por ello pensamos en darle voz a estas mujeres, artistas, creadoras importantes de la escena nacional e internacional, como lo puedes ver, pues para seguir transmitiendo estas emociones y estas sensaciones y decir algo, ¿no? A través del arte en esta situación de crisis y pandemia que estamos viviendo, ¿no? El film, que tendrá 4 proyecciones en línea desde el viernes 20 de noviembre hasta el 11 de diciembre, tiene además la finalidad de apoyar con el 50% de la recaudación de la venta de boletos al colectivo Morras Help Morras, organización que trabaja por los derechos humanos de las mujeres en contexto de violencia y encierro, así como la asociación Gire. Y pues como hilo conductor es justo el hablar de la mujer, ¿no? En esta situación límite, en esta situación extrema. Sabemos que no solo se mantuvo la violencia contra la mujer a partir de esta pandemia, sino que se ha incrementado exponencialmente estos últimos meses, ¿no? Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma Boletópolis con 3 precios: 100 pesos boleto normal, 200 pesos boleto consciente y 300 pesos boleto solidario. Y bueno, siendo un proyecto también sobre mujeres y para mujeres, pues es como el público que nos encantaría que nos acompañara, por supuesto, están todos invitados en general. Pero hacemos un llamado a las mujeres jóvenes de este país también para que se sumen pues a esta causa, ¿no? Para más información sobre las fechas de transmisión del proyecto que se lanza en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, visite las redes sociales de Tandem Compañía Danza. Noticias 22, Omar Vera. Momento para hacer una pausa. Antes queremos hacerles una atenta invitación para que, terminando este espacio informativo, se quede aquí en la señal de Canal 22, porque Kimberly Armengol dedicará Debate 22 al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para hablar de ello, recibirá a la escritora Sandra Lorenzano y a la directora de Educación para la Igualdad, Mónica Quijano Velasco. No se lo pierdan. Hoy, terminando Noticias 22 a las 9 de la noche, por supuesto, a través de la pantalla de Canal 22. Una pausa, volvemos con más.
Él lleva una existencia gris y sin compromiso político, pero pronto vivirá una noche de furia en plena dictadura militar. Pase lo que pase, no vas a decir de dónde te llegó esta información. Esta noche los van a ir a buscar. La larga noche de Francisco Sanctis. Dirección Andrea Testa y Francisco Márquez. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes 23:30 horas. Hoy vamos a hacer un viaje por el miedo. Un sentimiento paralizante que puede arrastrarnos al abismo. Por eso, intentaremos tirar abajo sus paredes con ayuda de artistas que supieron luchar contra sus temores a través del arte. Los truenos estremecían el aire la noche que fui a la mansión deshabitada. Miedo. Esto es arte. Sábado, 21 horas. Olivier, un agente inmobiliario, está pasando por un mal momento. Si vous voulez, on te prendra un petit cognac. Divorciado, quebrado, padre de una adolescente en crisis, hijo de un padre irresponsable y acostumbrado a ocupar los apartamentos que se supone que debe vender. À partir de maintenant, je ne conclue rien avec lui avant d'en parler d'abord. C'est mon immeuble! Je vais y rester jusqu'à ce que vous dégagiez! Qu'est-ce que tu fous ici? El agente inmobiliario, una serie del escritor israelí Edgar Keret. Estreno, domingos, 21 horas. Bueno, como ya sabemos y como es menester recordarlo, hay que mantener la sana distancia, hay que tener todas las medidas de salubridad para evitar el contagio de la COVID. La pandemia no nos permite viajar ni visitar exposiciones de arte por el momento, pero si podemos soñar con algún día conocer el laberinto más grande del mundo, se trata de un sueño hecho realidad del coleccionista de arte y editor Franco Maria Ricci, el laberinto del Amazzone, ubicado en la ciudad de Fontanelato, en la provincia italiana de Parma, una obra de arte exótica, colosal y un gran imán también para los turistas. Conectamos en este momento a Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para platicar más sobre este suculento laberinto. Valentina, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien y los saludo desde Berlín. El laberinto del Amazzone es una gran obra de arquitectura paisajista y a la vez se podría decir un capricho materializado del coleccionista de arte y editor italiano Franco Maria Ricci en su propia casa de campo de Fontanelato, ubicada en las afueras de Parma, en Italia. El laberinto del Amazzone es el nombre de un gran recinto diseñado para albergar su colección de arte, junto con una biblioteca dedicada a la tipografía y el diseño gráfico. Pero su obra estrella y gran atracción para los visitantes de todo el mundo es el laberinto hecho de 200.000 ejemplares de bambú de diferentes variedades que abarca una superficie de 70.000 metros cuadrados. Es el más grande del mundo. Este conforma una red de caminos que suman un total de 3 kilómetros en un perímetro en forma de estrella. El laberinto tiene una entrada y una salida y entre ambos puntos transcurren numerosos caminos por los que es muy fácil perderse. Tiene una estructura geométrica que representa a un mosaico romano. Según su creador, el significado original del laberinto es trascendental, es una metáfora de la vida misma en cuanto presenta problemas a solucionar y la elección de caminos a transitar. Su laberinto significaba también para él un símbolo de fe y un lugar para el autoencuentro. Bueno, Valentina, ya dices que es un lugar para perderse, pero también es un laberinto entre arte. Platícanos bien de qué se trata este proyecto. El laberinto del Amazzone es el nombre de un gran recinto, de un lugar de encuentro con las artes, diseñado para albergar, además de su famoso laberinto, a una gran colección de arte. Ingresar al predio de Franco Maria Ricci es emprender un viaje de aventura a un mundo ficticio, de fábula y de misterio. Dentro del laberinto se encuentra un conjunto de edificios de arquitectura neoclásica construidos de ladrillo, un museo de arte que expone la colección privada de Ricci de más de 500 ejemplares que va desde el siglo XVI al XX. También se encuentra una gran pirámide que acoge a una capilla y que es sede de pequeños conciertos junto a una torre y una interesante biblioteca con volúmenes atesorados por el coleccionista sobre tipografía y diseño gráfico. Aquí también se realizan eventos y el público puede disfrutar de una oferta gastronómica refinada y hasta suites de lujo para alojarse.
Bueno, se antoja fascinante y esto, por supuesto, envuelve en un halo de misterio Franco María Ricci. ¿Qué más nos puedes contar de él, Valentina? Franco María Ricci fue sin dudas un esteta y un amante de la belleza y la elegancia. Oriundo de Parma y de familia noble, falleció este año a la edad de 83 años. Referencias del mundo editorial lo consideran el director de arte más exquisito y refinado del siglo XX. Fue el creador de la prestigiosa revista de arte y cultura FMR, considerada la revista más linda del mundo. Tuvo una gran amistad con el escritor argentino Jorge Luis Borges y una relación de trabajo que dio como resultado una colección de literatura fantástica llamada la Biblioteca de Babel, requerida hasta el día de hoy. Como siempre, les deseo mucha salud y nos vemos la próxima semana. Con un saludo desde Berlín se despide Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, Valentina. También mucha salud para ustedes allá y esperemos pronto poder visitar y recorrer este laberinto. O si se puede, Laura, ¿por qué no mejor tener una casita de campo así, no? Sería fascinante. Oye, fíjate que sí me recordó, bueno, me evocó, por ejemplo, este jardín surrealista de Edward James, o el jardín del que hablamos la semana pasada, de Bomarzo. También allá en Italia, estas mentes creativas que además tienen todos los recursos de imaginación y de recursos económicos también para poder crear mundos imaginarios en la realidad. Muy, muy bien. Muchas gracias, Rafa, por este recorrido. Vámonos con cine. Gabriela Ivette Sandoval presenta su ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Julio López nos platica acerca de esta comedia, escrita y protagonizada por el famoso estandopero, comediante Tío Robert. Nivada presenta. Y eso va a tener como sede. Antes de convertirse en el Tío Robert, un exitoso comediante, Roberto Andrade Cerón, escribió el guión de la película Ok, está bien. Más de una década después, esta historia se materializó gracias a la directora Gabriela Sandoval. ¿Y dónde aprendiste todo eso? Pues ya ves, viendo películas. Cuando yo estudiaba en CCC, la comedia siempre se le veía como un género menor. Todo el mundo quiere ser Tarkovsky, todo el mundo quiere ser Bresson, Antonioni, pero si dices, yo quiero ser los Monty Python, de repente es como de, ¿what? Estudié la carrera de guionismo. ¿Y tiene mucho que saliste? 6 años. Esta es una comedia de humor negro, políticamente incorrecta, así que para disfrutarla hay que dejar de lado los prejuicios, pues la historia gira en torno a Mariano, un guionista fracasado y manipulador, un hombre de 30 años con sobrepeso que aún vive con su madre. Pendejadas es lo que sale de tu boca. Sí, desde el principio la idea de interpretarla estaba ahí por dos cosas. Uno, por ególatra, y dos, porque la idea siempre fue hacer una película que pudieras hacer con 3 pesos. La historia da un giro cuando aparece en escena Ramiro, su primo de 15 años. A esa corta edad ya lo supera en muchos aspectos, en lo ético, en lo moral y en lo sentimental, pues en pocos días se hizo novio de una chica. El problema es que a Mariano también le gusta. Es comedia y la comedia sirve para marcar como los vicios que compartimos como sociedad también. En este filme no hay pretensiones ni mensajes ocultos. Claramente es una comedia que rinde homenaje a Manhattan de Woody Allen. Su única intención es contar una historia entretenida e irreverente. Siento que hay mucho cine autoral en México y creo que no hay tanto de este tipo de cine, algo que está más intermedio entre lo comercial y lo autoral. Creo que faltan propuestas en el panorama nacional. Noticias 22. Julio López. ¿Cómo le puedes hacer eso a tu primo? Bueno, ahí entre las imágenes alcanzábamos a ver a Juan Eladio, un referente del Tianguis Cultural del Chopo que lamentablemente falleciera este año. Y bueno, vamos a continuar con más cosas de cine. En esta nueva normalidad, el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos ha cambiado la estructura de su programación. A partir del 1 de diciembre podremos disfrutar de 153 películas desde la pantalla de nuestro teléfono. La quinta edición del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos se realizará completamente virtual, algo no tan novedoso para un encuentro cinematográfico que desde su creación ha impulsado y promovido nuevas formas de hacer cine y exhibirlo.
siempre hemos estado obviamente difundiendo es el hecho de ver el cine de otra manera, ver el cine por medio de tu teléfono, por medio de plataformas en línea, por medio de otras alternativas, ¿no? Entonces, bien que mal, esta pandemia nos vino a caer justo en el punto que nosotros hemos estado predicando desde hace 5 años, que es el encontrar otras formas de que el cine se acerque a las personas. El tema de este año es sustentabilidad y bajo ese eje se presentan 153 películas, 20 de ellas son producciones nacionales. La programación se podrá ver en figmafest.org. La selección mexicana estará también disponible en Filmin Latino. A diferencia de años pasados, las películas van a estar disponibles desde el día 1 hasta el día 5, todo el día, a la hora que quieran, van a estar ya subidas en la plataforma de Figma y también en Filmin Latino para que las puedan ver a la hora que quieran como tal. Acabo de encontrar un homicidio y tengo la oportunidad de atrapar al degollador. El festival arranca el 1 de diciembre con la película ecuatoriana Minuto Final de Luis Avilés, que tiene una propuesta visual arriesgada, pues fue filmada en su totalidad con drones. Y en la clausura tenemos un proyecto interactivo transmedia, que es un documental que se llama Deriva. De hecho, para esto, y es algo que puntualizo para que la gente sepa un poquito cómo va a funcionar, vamos a tener a partir del día de hoy un cuestionario en deriva.mx /FigmaFest, en el cual van a poder responder una serie de preguntas que le van a empezar a dar forma a este documental. El documental, en base a estas respuestas, va a tener un concepto específico que va a ser mostrado en la clausura. Como es costumbre, el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos va a tener una atractiva oferta de talleres y cursos gratuitos a través de sus redes sociales, entre los que destaca efectos prácticos del Make-up FX, grabación con drones y edición de móvil, y rendering, el arte del fotorrealismo digital. Nacional de Cine con Medios Alternativos. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues hay conmoción mundial, seguramente ustedes ya lo vieron en redes sociales, en todas partes lo que se comenta de este hombre que tiene sus capillas junto a la Virgen en Nápoles y en muchas partes de Argentina, Diego Armando Maradona, quien tenía 60 años de edad, una leyenda en vida, una religión en vida, Rafa Wemansin. Así es, Laura. De hecho, quiero citar un tuit que publica Rafael Pérez Gay diciendo: muere un héroe trágico, genio en la cancha, logró autodestruirse Diego Armando Maradona, así lo recuerda Rafael Pérez Gay, y ha sido un fenómeno, y ahorita vamos a hablar con Iliana antes de entrar de lleno a su tema, que vayamos a la visión global, cómo un personaje se puede volver un icono internacional y un fenómeno global para que no solo en Argentina estén decretando 3 días de luto, sino también tenga repercusiones en Italia, aquí mismo en México, y no se diga en las redes sociales. Bueno. Y creo que mucho tiene que ver, Rafael, Laura, amigos, con que Maradona, por supuesto, que era un genio en la cancha, pero hay algo que es fundamental. Dentro de la cancha, con sus equipos, se convirtió en un líder y lograba entusiasmar a todos sus compañeros lo suficiente para que pudieran jugar o perder de la mejor manera, algo que no solemos ver con mucha frecuencia, incluso con otros grandes del balompié actual como Cristiano Ronaldo o como Messi. Bueno, con este recuerdo nos vamos a una pausa, ya volvemos. En un último intento de acercarse a su único abuelo, María buscará comprender cómo se vive el amor en su cultura tzotzil, tratando de unir sus dos mundos en el amor por sus hijas. Tote Abuelo, de la directora María Sojob. Muestra de cineastas indígenas mexicanas 2020 en Canal 22. Estreno, sábado, 22 horas. Una amistad surgirá en medio de un entorno urbano marginal. ¡Chale, tienes hija! Entre cuadernos, juegos, gustos, maquillajes y perfumes, ¡Dáselos! ellas tendrán que luchar por conservar y hacer fructificar su relación. Es de Violeta. Divididas por una vida caótica, familias disfuncionales, carencias económicas y una tragedia.
Perfume de violetas, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, domingo 22 horas. Yo soy Kimberly Armengol, los espero en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Vamos a hablar del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. México, ¿cómo está parado en esa materia? Por lo menos en nuestro país, diario, son 10 mujeres las que mueren en feminicidio. Los espero en punto de las 9. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Bueno, y antes de platicarnos que ya Donald Trump está dando la manita a torcer el fenómeno internacional, hay que reconocerlo, es un fenómeno, Diego Armando Maradona, Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Pues sí, Rafa, ya lo decía Laura Barrera, precisamente lo que representa el deceso de este gran jugador, que por supuesto afamado mundialmente, criticado mundialmente, pero que no deja de ser un fenómeno global, que representa uno de los deportes más populares y donde también representa parte de la cultura argentina. Lo que tiene que ver siempre con el ámbito internacional no hay que reducirlo exclusivamente al tema de la economía, sino por supuesto siendo un canal cultural nos vemos obligados a hacer esta mención efectivamente. Diego Maradona no solo representó a uno de los mejores jugadores del mundo, como en su época el propio Pelé, sino también representa un ícono que une a un pueblo y a muchas culturas a partir de su pasión por el fútbol. Así es que no deja de ser lamentable este deceso y sin duda digno de análisis de cómo impacta el fútbol en las culturas, cómo se vuelve un símbolo, pero también un mecanismo de unión, fraternidad, solidaridad, empatía y encuentro a nivel mundial. Hay que decirlo, es el deporte más atractivo y el más jugado a nivel mundial, incluso por un tema de carácter económico, que es un deporte aparentemente mucho más barato que cualquier otro deporte, ¿no? Entonces, creo que sí es importante la reflexión de lo que representó para el fútbol y, por supuesto, como un tema para la unidad en Argentina y de Argentina con el mundo. Y bueno, ya en temas distintos de carácter político, que no ya tanto culturales, tendríamos que estar hablando precisamente de lo que tú has dicho. Si Donald Trump ha doblado su manita para permitir que Biden ya comience a hablar o posicionar lo que tiene que ver con un gabinete para cuando se ratifique que es el presidente electo y entonces haga posesión el 20 de enero después del mediodía. En este sentido, no significa que Donald Trump esté reconociendo el triunfo de Joe Biden del 3 de noviembre pasado. En todo caso, representa un proceso político natural de ir conformando una posible transición que no les tome por sorpresa en el momento en que se dé la determinación final el 14 de diciembre. Al respecto, hay que decirlo, Donald Trump y su equipo de abogados junto con el Partido Republicano ha interpuesto varias acciones legales, alrededor de 30, particularmente en 6 estados swing o estados péndulos, como por ejemplo Michigan y Arizona, entre otros estados. Esto es importante para señalar también que las cortes de apelación o las cortes de estas entidades ya han comenzado prácticamente a desechar las querellas o las demandas en materia electoral que ha interpuesto el equipo de Donald Trump. Una a una ha ido terminando. Algo que todavía no se resuelve, pero que está por definirse, es precisamente el tema de cómo quedará conformado el Senado. Al parecer, lleva la delantera precisamente el Partido Republicano, donde con 2 senadores se resuelve su mayoría otra vez en el Congreso, como se tiene en la actualidad. Son mayoría los republicanos. Ese es un tema que seguramente podrá incomodar a Biden, que en el momento en que proponga iniciativas, si el Congreso, Cámara de Senadores y Representantes está tomado por el Senado, particularmente el Partido Republicano, va a ser muy difícil para Biden trabajar con la holgura que él pretendía. Pero se decidirá en una segunda vuelta electoral el 5 de enero, estos 2 senadores en el estado de Georgia que definirán si se pinta de rojo el Senado. Pero algo muy importante es ver cómo ha optado por la conformación de un gabinete que tiene un dejo de inclusión y, por supuesto, multiculturalismo o etnicidad
o que representa los ideales de la democracia o del Partido Demócrata al incluir mujeres y, por supuesto, latinos y diferentes personajes que ya tienen una carrera política desde el pasado con el gobierno de Barack Obama. Muchos de ellos ya tienen grandes trayectorias, lo cual los llevaría a analizar si esto no es una vuelta de tuerca al pasado y representa el status quo de un partido que no ha innovado en sus cuadros de poder. Pareciera que Joe Biden quiere ir a la segura y, lo más interesante, recuperar la agenda perdida de Obama, porque finalmente estos personajes que ahora se han propuesto en los medios prácticamente sí hablan de un regreso al multilateralismo, un regreso, por ejemplo, a temas de seguridad nacional e internacional y, por supuesto, de cambio climático. Así, por ejemplo, podemos ver que en lo que tiene que ver con la Agencia de Seguridad Interior se pretende nombrar a Alejandro Mayorkas, de origen cubano, llegó siendo un bebé de padres cubanos, representa el segmento latino y algo muy interesante, él impulsó la agenda del DACA, esta propuesta para regularizar el estatus de aquellos que llegaron siendo niños y hoy siguen sin documentos o se tienen que renovar cada 2 años y que hoy día ya son adultos, ¿no? El programa DACA que Donald Trump quiso quitar. También hablamos de Anthony Blinken, que va a ser un promotor del multilateralismo y que va a quedar como secretario de Estado. También en el Consejo de Seguridad vemos de retorno a John Kerry, que fue precisamente quien impulsó el pacto con Irán. Va a estar de regreso. Hay que decirlo, los nombramientos de representación en el sentido de secretarías tienen que ser ratificados por el Senado, que se conforme a partir del 20 de enero. Así es que sería interesante ver la aprobación y cuáles van a ser las discusiones en torno a la aceptación de tal o cual funcionario. Por supuesto, también vemos mujeres como Avery Haines, que queda como la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, y también una embajadora vamos a decirlo, pluripotenciaria en Naciones Unidas, que va a llevar toda la agenda de política exterior con Naciones Unidas. Entre este equipo que se ha ido diseñando, hay la posibilidad de retomar muchas de las iniciativas que se abandonaron durante el periodo de Trump. Habrá que ver si también mantiene alguna innovación en la dirección de su mandato, porque si no, lo que estaremos viendo es prácticamente lo que ocurría en el periodo de Barack Obama. Y con esto, así las cosas en visión global, la apuesta a un Biden innovador con un equipo que ya tiene carrera larga. Pues reparar, Ileana, en algo que estuvo presente desde su campaña y en los últimos días, la integración. Él habla de acabar con las divisiones, con los agregacionismos e integrar. Yo creo que por ahí va el discurso también para echarse al bolso al Senado y a las cámaras, porque sí, tiene una tarea muy difícil Joe Biden enfrente y estaremos siguiendo muy de cerca lo que suceda hacia el 20 de enero. Muchas gracias, Ileana. Y nos vamos a despedir, Laura Weman, que una propuesta que nos manda Pablo Prieto esta noche en sus notas de jazz. Efectivamente, un día como hoy, pero de 1924, nació el saxofonista del sonido Dry Martini, Paul Desmond, que bueno, pues ya sabemos que Pablo pues es un seguidor de Paul Desmond y bueno, estuvo en San Francisco, California, colaborador inseparable del pianista Dave Brubeck, creador de Take Five, que bueno, pues está en el disco más famoso de esta agrupación, de Dave Brubeck y su grupo. Vamos a la música, vamos a disfrutar de esto que nos has preparado, Rafa. Lo preparó Pablo y con eso lo dejamos. Nos vamos a ver bueno, mañana. ambos. Gracias a los dos.